Hola, bienvenido nuevamente a esta Masterclass de DIY Nature. Mi nombre es Laura Escobedo y esta vez tendremos el gusto de platicar con ustedes sobre las partículas exfoliantes, un tema que me parece muy importante cuando estamos formulando diferentes productos, tanto faciales, corporales, para labios, para los pies, y donde tenemos que conocer diferentes aspectos que hacen importante la formulación con ese tipo de ingredientes. ¿Me acompañan? Y bien, es muy importante que sepamos que dentro de todos los cosméticos hay un grupo en particular de cosméticos que son los exfoliantes. Y este es un grupo de cosméticos que se basa en apoyar un proceso que ocurre de manera natural, el cual es el recambio celular. En esta parte vamos a hablar un poco sobre qué son las partículas. También vamos a hablar del proceso como tal, cómo se lleva a cabo, y más adelante vamos a abordar algunos ejemplos específicos que tienen algunos proveedores de este tipo de partículas que nos sirven para formular una gran cantidad de productos. Hablemos entonces un poco sobre los cosméticos exfoliantes. Y es que en general los agentes exfoliantes que son del tipo mecánico o físico son en específico sólidos granulares que proporcionan señales sensoriales de limpieza al frotarse sobre la piel. Por lo tanto, responden a un impulso táctil, a la fricción y a diferentes fuerzas cuando nosotros estamos dando vueltecita, por ejemplo, o estamos frotando nuestros ingredientes contra la parte más externa de la piel. El proceso de exfoliación va a eliminar las células viejas y va a permitir que las células nuevas emerjan para la renovación de la piel o el recambio celular. También es importante que esos cosméticos exfoliantes están destinados a proveer una piel mucho más suave, a combatir algunos signos del envejecimiento y a reducir la opacidad de la piel. Y para esto es importante que comencemos sabiendo cuáles son las funciones primordiales de la piel, y es que tiene muchas funciones. Entre ellas va a prevenir los impactos mecánicos, va a proteger el tejido de daños químicos y físicos, va a prevenir la entrada de microorganismos y a la vez va a ser la base donde se establezca nuestro microbioma, el microbioma natural de la piel. Va a ayudar a la destrucción de microorganismos inoculados, por ejemplo, por heridas o en algunos procesos donde la piel se ensucia. Va a ayudar a la reabsorción de sustancias específicas, prevenir la deshidratación, lo cual es un ejemplo de la función barrera de la piel. Y también, obviamente, están en ellas algunos sentidos como el del tacto, la presión, la vibración y la sensación táctil. Además de eso, es un lugar donde existen diferentes neuronas y células del sistema inmune. Entonces van a hacer que sea un órgano sumamente complejo, importante y dinámico. Dentro de eso tenemos que establecer muy bien que en la parte cosmética hablamos sobre la función barrera de la piel. También hablamos sobre la pérdida de agua transepidermal, que ya lo vimos en otras clases, y tenemos que saber que el que esté en buen estado tiene que ser un equilibrio, y por lo tanto la exfoliación, al estar ayudando en el proceso del recambio celular, no puede desequilibrar otros procesos que tenga la piel llegando a dañarla, porque si esto ocurre va a ocasionar que se pierda la función básica de la piel, como por ejemplo el efecto barrera. Algo muy importante decir también es que esta exfoliación ocurre de manera natural. Esto es un proceso de renovación natural que tiene la piel, que es ese recambio celular, y este va a ser diferente conforme a nuestra edad. Por ejemplo, los niños y los bebés tienen un recambio mucho más rápido de la piel, siempre está suavecita, es un recambio de 14 días aproximadamente, mientras que los adolescentes y las personas en sus años 20 suelen tener recambios de 14 a 21 días, mientras que conforme pasan los años, nosotros vamos a tener un recambio mucho más lento que puede ir de 31 hasta 45 días. Ahora bien, este proceso es un proceso de crecimiento, de maduración, de diferenciación y de descamación, donde la piel va a partir de una capa más baja, que es el estrato basal, y después van a ir subiendo las células, perdiendo agua, ganando queratina, haciéndose mucho más delgadas, hasta que lleguen a la superficie, se queratinicen por completo y se comiencen a descamar, convirtiéndose en células muertas ya descamadas. Este proceso como tal está ocurriendo de manera natural dentro de nuestra piel. Ahora bien, ¿cuándo vamos a exfoliar?
Esto es algo que puede ser relativo porque depende mucho del tipo de piel, de la edad, de la exposición, de lo delgado que esté la piel, de los productos que estemos utilizando y de la presión que nosotros ejerzamos sobre la piel. Por lo tanto, no hay datos específicos, sino más bien particularidades que se tienen que hacer en conjunto con tu dermatólogo. La exfoliación te va a permitir, como dijimos, el recambio celular, lo cual es esencial en la remoción de las células viejas y te va a ayudar a hacer espacio para las nuevas. Es una forma de acelerarlo, ya que tenemos procesos dermatológicos en los que este recambio se ve un poco entorpecido, llegando o llevando a la aparición de algunos comedones. Es importante también mencionar que para esto nosotros podemos realizar un proceso de exfoliación de diferentes tipos. Por ejemplo, podemos tener una exfoliación física y una exfoliación química. Cuando nosotros hablamos de la exfoliación química, estos temas los abordamos en nuestro taller de serums cosméticos, que aprovecha porque está en promoción este mes y tenemos también ofertas para el Buen Fin. Ahora, hablando de este tema en específico, vamos a abordar mucho más y a profundidad el tema de los exfoliantes físicos, donde vamos a usar procesos mecánicos. Y para esto, la exfoliación adecuada nos va a permitir, cuando esto lo estamos utilizando en fórmulas cosméticas, que nosotros removamos las células muertas que están en la parte superficial de la epidermis y que éstas se eliminen de una forma completa y eficiente. Sin embargo, cuando la exfoliación mecánica ocurre, se puede complementar con una exfoliación química y también con otros procedimientos cosméticos. Esto va a mantener la piel saludable y con un aspecto más joven. Se recomienda de una manera muy general que las exfoliaciones físicas o químicas ocurran de 1 a 2 veces por semana. Ahora bien, como les estaba comentando, la parte mecánica que involucran las partículas de los exfoliantes físicos, que también se conocen como scrubs, va a tener que ver con auxiliar al proceso de renovación celular, permitiendo que estas células más viejas llenas de queratina se descamen y que a la vez dejen al descubierto células mucho más nuevas, suaves, que permitan que la piel se aprecie mucho más brillante y juvenil. Esto va a ayudar a estas capas, pero también cuando nosotros usamos otros tipos de exfoliantes, que son los que afectan ya de manera profunda, vamos a tener también estimulado el proceso de renovación y de síntesis de algunas proteínas importantes como el colágeno y la elastina. Y por este lado tenemos un esquema donde podemos ver cómo las células van a partir de los estratos más profundos, como el estrato basal, y los diferentes estratos que tenemos en la epidermis. Estos van a hacer que las células se vayan llenando de queratina en su citoplasma, posteriormente se vayan adelgazando, vayan perdiendo agua y se vayan aflojando, perdiendo el cemento intercelular que ellas tienen, por ejemplo, las que dan las ceramidas y algunos lípidos en específico. Entonces, este proceso que ocurre de manera natural y que ya vimos que va siendo diferente en días con la edad, pues es el que estamos acelerando al momento en que frotamos esto y mediante acción mecánica ayudamos que las células se vayan descamando. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Esto lo vamos a ver más adelante, pero algo muy importante es que la fuerza que se realiza y el tipo de material con el que estamos frotando tiene que ser la adecuada para cada tipo de piel, también para cada zona del cuerpo, porque si no podemos incurrir en pequeñas microheridas que van a dar lugar a que este epitelio esté expuesto, sensible, irritado o que puedan entrar microorganismos. Ahora vamos a ver 5 claves para elegir tu exfoliante físico y en esto nos vamos a basar en algunos catálogos que tienen algunos proveedores sobre estos materiales. El primero que vamos a ver como clave al momento en que eliges tu partícula exfoliante es el tamaño de la partícula. Es muy importante saber que por lo general las partículas que tienen un tamaño mucho más pequeño, que son mucho más finas, te van a llevar a partes que son mucho más delgadas y delicadas de la piel, por ejemplo los que son exfoliantes faciales. Mientras que conforme vas a partes más gruesas de la piel, que son mucho más resistentes, por ejemplo, los talones, en los pies, el cuerpo, vas a utilizar partículas un poco más grandes para exfoliar o puedes utilizarlas. También es muy importante que si la partícula es demasiado pequeña, puede ser muy poco el efecto de exfoliación, entonces tienes que estar en un rango adecuado de tamaño de la partícula. Y en este caso, por ejemplo, para los scrubs faciales podemos utilizar partículas que rondan los 75 micras hasta 100 a 200 micras. Este es el rango que yo te recomendaría como máximo para utilizar en un scrub facial. Si nosotros vamos ya incluso desde las 100 hasta las 700 micras, podemos tener scrubs que son adecuados para el cuerpo, teniendo muy en cuenta el tipo de presión que nosotros realizamos y la acción de la fricción. Después, en los que son ya un grado mucho más grande, que son para pies, por ejemplo, podemos utilizar algunos exfoliantes con partículas de 500 hasta 2000 micras.
Este es un ejemplo de un exfoliante a base de cáscara de nuez que tenemos con algunos proveedores aquí en México. En específico, este es de gran velada y es de cáscara de nuez de 200 micras. Por lo tanto, este se puede utilizar para algunos exfoliantes faciales. Por ejemplo, en algunos exfoliantes que tienen bases en aceites o demás. El segundo punto clave al momento de elegir nuestras partículas exfoliantes es la abrasividad, la dureza y la forma del material. Y para esto, algunos de los proveedores han establecido algunos índices para estos scrubs o algunos exfoliantes físicos. Y por ejemplo, ellos catalogan así: el índice scrub número 1, 2, 3, 4 y 5, siendo estos dependiendo de qué tan duro es el material. Entre más grande el número, es más duro el material y la forma de la partícula es mucho más intrincada. Mientras más pequeño es el índice de scrub, la partícula tiende a ser más esférica y el material tiende a ser mucho más suave. Entonces aquí, por ejemplo, en el índice número 1 tenemos a la rosa, en el 2 a la lufa, en el 3 a las cáscaras de naranja, semillas de olivo y después a otros materiales como el corindón. El siguiente es de acuerdo a su origen, y es que podemos tener diferentes orígenes como sintéticos, semisintéticos, naturales, minerales, entre otros. Tenemos una gran diversidad de partículas que pueden ser utilizadas para la exfoliación. Finalmente está en compatibilidad y estabilidad, ya que esas partículas se pueden utilizar solas, pero por lo general en cosmética están dentro de una matriz de un cosmético, y esta matriz puede ser un gel, una emulsión, etc. Entonces, dependiendo del tipo de matriz cosmética, el material va a interaccionar con la matriz o va a interaccionar con el cuerpo. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho la compatibilidad para que la misma matriz cosmética no se vaya a comer ese material, no lo vaya a inactivar, no vaya a hacer que se decolore, que cambie sus propiedades o su forma. Entonces, es muy importante que tanto la matriz del cosmético como nuestras partículas exfoliantes sean compatibles. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Por lo general, con el tipo de solubilidad, con las pruebas que realicemos y con los catálogos que nos dan nuestros mismos proveedores. También es importante, obviamente, que éstas sean estables con el tiempo, siendo las partículas plásticas o las sintéticas las que suelen tener un mayor índice de estabilidad, mientras que las partículas naturales suelen ser un poco más biodegradables y por lo tanto suelen estabilizarse. El siguiente punto importante es la densidad, la presión táctil y la fricción, algunos términos de los que ya habíamos hablado anteriormente. Y es que es muy importante la densidad del material que estamos utilizando. Por lo general, todas las partículas como cáscaras que provienen de granos, materiales naturales, suelen ser menos densos que los que son minerales. Y esto tiene que ver mucho para que se suspenda efectivamente en la matriz del cosmético nuestra partícula, porque si no es así, se van a tender a sedimentar, dando lugar a un cosmético que no va a ser homogéneo y por lo tanto, si tomamos de diferentes partes del cosmético, no vamos a tener el mismo efecto en nuestro consumidor. También la presión táctil y la fricción son muy importantes, ya que estas las tenemos que definir cuando nosotros estemos haciendo las pruebas del performance de nuestro exfoliante. Tenemos que definirlas dentro de nuestro laboratorio, de nuestros procesos, para poder dar información adecuada o instrucciones de uso adecuada de tiempo, permanencia, etcétera, a nuestro consumidor. Ahora bien, vamos a hablar un poco de cómo ocurre la exfoliación y vamos a abordar 4 puntos básicos. Como ya vimos anteriormente, es un proceso o es un tipo de cosméticos que se basa en reforzar un proceso que ocurre de manera natural. Y podemos tener diferentes tipos de agentes que realizan el proceso de exfoliación, desde químicos, físicos y unos derivados de los químicos que son los enzimáticos, y que estos van a trabajar dentro del proceso de renovación y de descamación celular. Ahora bien, ¿cómo ocurre en general el proceso de exfoliación? Número 1, como ya vimos, ocurre por sí misma como un proceso de renovación celular que nace desde la capa basal y va hacia la última capa de la epidermis hasta la descamación. Número 2, con el uso de partículas exfoliantes como las que vamos a abordar un poco más adelante. 3, con el uso de exfoliantes químicos. Y 4, también dentro de la cosmetología con la microdermabrasión, y que también va a ser un proceso que va a tender a eliminar la capa más externa de las células cutáneas. En específico, como hemos hablado anteriormente, vamos a abordar el tema número 2, que es con el uso de partículas exfoliantes que se basan en partículas físicas que trabajan mediante una acción mecánica. Y algo muy importante que tenemos que dejar en claro antes de comenzar a ver las partículas exfoliantes que pueden caer en esto es el fenómeno de sobreexfoliación. Y estamos hablando de caer en los excesos tanto de fuerza, de uso como de frecuencia de este tipo de agentes. Recuerden que los agentes exfoliantes físicos van a trabajar de manera mecánica sobre la piel y que algunos de estos elementos que vamos a ver pueden que no tengan una superficie sumamente lisa, sino que lleguen a tener superficies muy rugosas. Y ese tipo de superficies pueden rayar la piel.
Es importante que al momento que caemos en la sobreexfoliación podemos llevar a un proceso de irritación, enrojecimiento, adelgazamiento de la piel y causar un efecto contrario al que queremos lograr, por ejemplo, haciendo que haya un recambio celular mucho más lento. Es importante entonces obedecer las instrucciones de nuestro fabricante y en caso de ser los fabricantes definir muy bien cuáles van a ser los periodos de usos en diferentes tipos de piel. Y muy bien, vamos entonces a hablar de los diferentes tipos de partículas que se suelen utilizar en cosmética para la exfoliación física. Te recuerdo que la exfoliación química también se aborda dentro de nuestro taller de sérums cosméticos. Ahí hablamos más a profundidad del uso de los ácidos y te enseñamos algunas formas prácticas de elaborar productos con estos ingredientes. Y bien, comencemos entonces con nuestro primer agente exfoliante físico, que son las microperlas plásticas. Estos son ingredientes cosméticos que se están descontinuando de muchos países. Son considerados los más económicos y mucho más que cualquier otra opción, ya que pueden costar hasta la 10ª parte de lo que cuesta una perla exfoliante normal que sea de origen natural. Estos van a presentar una carga microbiana mucho más baja que la mayor parte de los equivalentes naturales, por ejemplo, comparado con los de la cáscara de nuez, y tienen una baja incidencia de alergias. Se pueden colorear, dar forma, dimensionar y ponderar según se desee, y también se pueden hacer materiales con texturas o terminados suaves, duros, etc. Algo muy importante pues es la flexibilidad y versatilidad que te ofrecen, además del gran costo que tienen las microperlas plásticas. Pero por otro lado, el factor de impacto ambiental al momento en que estamos llevando microplásticos al ambiente es sumamente indeseable, sobre todo cuando estamos trabajando con cosmética natural, y para muchos países esto representa que este elemento ya no sea permitido en la lista positiva de ingredientes para cosmética. Entonces, las microperlas plásticas es importante conocerlas, saber que se han usado, pero saber que no son deseables dentro de su uso en cosmética por los efectos que tienen de microplásticos en el ambiente. Las siguientes son las perlas de jojoba o yoyoba, y estas fueron las primeras en llegar al mercado y siguen siendo muy populares con muchos fabricantes que están ofreciendo ese tipo de productos. Es muy importante que muchas veces me preguntan las alumnas de diferentes países que dónde consiguen estos materiales. Aquí es importante tener siempre la pertinencia de lo que yo tengo cerca, de mis proveedores por país, y saber que no todos los proveedores tienen todos los insumos dentro de los países. Entonces sí es interesante que te pongas a buscar dentro de los diferentes proveedores que ya tengas y empieces a ver contactos con tus mismas compañeras de oficio de cosmética para ver dónde consiguieron este tipo de ingredientes. En este caso, estos los venden en Making Cosmetics, que es una línea que está trabajando en Estados Unidos, y ahí los pueden conseguir. Las perlas de jojoba tienen muchas ventajas en un producto cosmético, ya que son naturalmente hidratantes y compatibles para la piel. Y bien, estas perlas son perfectamente esféricas para un scrub muy suave que se adecúan muy bien a pieles o regiones sensibles, envejecidas o problemáticas. Sin embargo, estas perlitas suelen ser de un coste mucho más alto que otras perlas para scrub. Otras opciones que tenemos de mucho menor costo para las perlas de jojoba suelen ser las Ecobets de la empresa Floratec, que es una mezcla de jojoba, palma y candelilla, a las perlas que son de aceite de ricino y algunos derivados del aceite de colza. Dentro de otro tipo de línea de estas ecológicas tenemos a los Eco Scrubs. Estas perlas son basadas en algunos bioplásticos como el ácido poliláctico. Estos son exfoliantes interesantes que se derivan de diferentes marcas que ya las tienen registradas y se basan en este ácido poliláctico. Este es un biopolímero que generalmente se produce a partir del maíz o de la remolacha azucarera. Los bioplásticos es un término que se va a aplicar tanto a plásticos biodegradables como a plásticos que no son biodegradables. Por lo tanto, es muy importante revisar cuál es el sello que tenga este tipo de scrubs. Y vienen aquí algunas de las reinas de la cosmética natural, como son las partículas naturales. ¿Quién no ha formulado algún scrub con partículas naturales? Hemos utilizado sal, azúcar, diferentes cáscaras, arcillas. Nos hemos dado gusto utilizándolas dentro de la cosmética natural, y es importante saber cuál es la gran variedad que nos ofrece la naturaleza. Entonces, las partículas naturales van a permitir al formulador desarrollar realmente una narrativa para la marca. Muchos de estos agentes exfoliantes derivados de plantas provienen de fuentes conocidas por sus propiedades antioxidantes, efectos estimulantes para la piel, por ejemplo el café y el guaraná, su poder hidratante como la avena o el azúcar, y propiedades antimicrobianas como el árbol de té, sándalo y el uso de algunos otros ingredientes dentro de cosmética. Algo muy importante es que tenemos una amplia variedad. Vamos a comenzar a hablar un poco de los granos. Y dentro de los granos tenemos al salvado de arroz y a la avena, que van a entrar dentro de esta categoría de exfoliantes suaves. Se sabe que ofrecen una exfoliación que va de baja a media, y estos agentes se encuentran en forma de polvo, harinas o partículas finas.
Mientras tanto, vamos a ver algunas características cosméticas de ellos, y es que en cuanto a oxidación, estos agentes presentan un riesgo medio a bajo de oxidación. En cuanto al riesgo microbiano, presentan una alta área de superficie, por lo tanto tienen un contenido de carbono que los hace propensos a problemas microbianos. Por lo tanto, tenemos que reforzar los efectos de la conservación cuando estemos utilizando ese tipo de agentes o el uso de fórmulas anhidras. También en cuanto a las fibras, que son muy interesantes, se pueden lograr diferentes niveles de exfoliación. Este se puede encontrar en esta forma fibrosa o de formas irregulares. Ejemplos de estos son el sándalo y la esponja vegetal, por ejemplo, la lufa. Estos agentes exfoliantes como las fibras naturales pueden oxidarse. También, al igual que los granos, las fibras son vulnerables a los ataques microbianos debido a su alta área superficial y su alto contenido de carbono. Otros factores de riesgo al incorporar ese tipo de partículas dentro de nuestras fórmulas puede ser que son difíciles de suspender debido a que tienen un peso irregular y a su área superficial. Una alternativa interesante es el Celloscrub, que es un acetato de celulosa. Este exfoliante es menos esférico y más granular que las perlas cerosas y por lo tanto es un poco más abrasivo. Aunque es natural, este material modificado va a presentar una carga microbiana más baja que la esponja vegetal o el sándalo. Por lo general, se puede conservar en una base de crema o gel utilizando conservantes de nueva generación. Aquellos conservantes que dentro de nuestra masterclass de conservación cosmética vimos que son los que incorporan incluso algunos agentes que pueden funcionar como activos cosméticos. Y bueno, vamos a hablar ahora de los exfoliantes botánicos, y es que al igual que las fibras, los ingredientes botánicos pueden ofrecer diferentes poderes exfoliantes. Son principalmente irregulares en su forma, pueden tener riesgo de oxidación, pueden presentar también algún riesgo microbiano y otros factores que tenemos que considerar al momento en que los introducimos, todos los derivados de plantas, es que pueden presentar un riesgo de alergia. Esos exfoliantes también pueden cambiar el color de la formulación y pueden variar su coloración de manera interna por el momento, por el ambiente que los afecta. Por ejemplo, el pH que está a su alrededor, el tipo de formulación, la matriz cosmética, etcétera. No son tan estables de manera física como lo son otros. Dentro del catálogo de algunos fabricantes vamos a encontrar, por ejemplo, algunos exfoliantes o partículas exfoliantes derivadas de diferentes frutas. Por ejemplo, aquí tenemos las de manzana, de uva, de limón, de naranja. Y algo que nos ofrecen en nuestros diferentes catálogos es el tamaño de la partícula en micras, que aquí tenemos 200, 100. Se fijan, estos tienden más a una exfoliación corporal, de pies o de zonas duras. Y ya tienen algunos que son mucho más finos, que se pueden utilizar en scrubs faciales. La estabilidad que tienen en algunos geles o algunas matrices de geles acuosos, que son estos. Todos los demás, cuando tú los pones en una matriz acuosa, puede ser que se disuelvan y lo ideal es que queden en suspensión. Y para esto, eso tiene que ser una dispersión y no una solución, ya que en la dispersión estos agentes son insolubles en la matriz cosmética. También el color va a permanecer estable en algunos, en otros no, que son más susceptibles al ataque de los ácidos, entre otros. También algunos de ellos pueden tener certificados, por ejemplo, estos que tienen el bio y estos que tienen el green. Dentro de otros importantes tenemos a la cáscara de nuez, por ejemplo, de algunas nueces como el nogal, también algunos como el argán, la almendra, que tienen un alto nivel de abrasividad. Esos exfoliantes tienen forma irregular con bordes muy rugosos y afiladitos y también tienden a la oxidación. Sin embargo, dentro de toda la parte natural, estos en este proceso suelen ser los más estables. Riesgo microbiano, pues estos son altamente propensos a ataques microbianos, ya que tienen su propia microbiota dentro de la nuez, y otros factores de riesgos es que también pueden presentar riesgo de alergia en la piel. Otro tipo de exfoliantes, dejando un poco de lado los naturales que vamos a abordar, son los minerales. Y es que los minerales podemos tener minerales que son suaves y minerales que son duros. Esta clase de exfoliante, por ejemplo, los suaves, va a trabajar en la piel y en estos están las perlas y el bicarbonato de sodio, que van a pertenecer a la categoría. Estos suelen ser polvos muy finos que tienen un riesgo microbiano relativamente bajo, ya que las perlas solamente podrían presentar un riesgo para las esporas, pero por ejemplo el alto pH del bicarbonato lo hace menos riesgoso. Otros factores de riesgo es que cuando entran en contacto con agua pueden disolverse total o parcialmente. Además, no se recomienda su uso en entornos ácidos, ya que pueden reaccionar causando efervescencia. Mientras que en los minerales duros tenemos a los diamantes, piedra pómez, arenas, silicatos y algunos agentes exfoliantes a base de minerales que son duros. Estos van a proporcionar una exfoliación muy intensa para la piel, son más adecuados para aplicaciones intensivas o de limpieza profunda, pero su no reactividad química y la falta de irritación significa que no deben descartarse de las formulaciones diarias.
Físicamente, estos pueden ser cristalinos o ásperos dependiendo de cómo se hayan molido las partículas. Los minerales duros pueden tener bordes muy afilados y esto puede llegar a riesgos en el momento en que lo usa un consumidor si no está adecuadamente informado, ya que puede ocasionar microcortes dentro de su piel y pequeñas infecciones. Es importante también que dentro del riesgo microbiano que va a tener que sea relativamente bajo, no quiere decir que no se puedan acumular algunas esporas que se queden latentes. Entonces siempre hay que tener cuidado en la parte de la conservación, aunque estemos utilizando algunos exfoliantes derivados de minerales duros. Como ya vimos, estos dentro de nuestra índice Scrub están dentro de los más altos, en 4 y en 5. Recuerden que los más bajos eran materiales más suaves de tamaño de partícula más pequeña, mientras que estos ya están en un índice mucho más alto, quiere decir que son mucho más agresivos para la piel, y dentro de ellos encontramos al corindón, encontramos al garnet, que es el granate, al idotamium, a la perla, al cuarzo, a la riolita, a la arena volcánica y a la magnetita. Estos son minerales que se suelen utilizar como abrasivos y para la piel podemos encontrar diferentes tamaños de partículas, siendo la riolita la que nos va a ofrecer tamaños de partícula mucho más pequeños. Sin embargo, eso va a depender obviamente del proveedor. Aquí tenemos también la estabilidad en los que son sistemas cosméticos acuosos o que son solubles en agua, y vamos a ver que son sumamente solubles. Algunos de ellos incluso van a tener algunos sellos como el sello Green, que van a ser la aerolita y la arena volcánica. Otro tipo de materiales que solemos utilizar mucho dentro de la cosmética natural son las sales. Y como sabemos, estas sales son cristalinas, relativamente irregulares. Aunque las sales de roca contienen granos más pequeños e irregulares, las sales como exfoliantes pueden ofrecer una abrasividad media a alta para la piel. Ejemplos de ellos que se suelen utilizar dependiendo del tipo de grano son la sal del Himalaya, sal marina, sal de magnesio, sal del mar muerto, entre otros. El riesgo microbiano que tenemos es muy bajo, ya que estos van a llegar a funcionar como verdaderos antimicrobianos dentro de algunas formulaciones. Ojo, no reemplazan totalmente el uso de algún agente conservador, dependiendo del tipo de formulación. Otros factores de riesgo es que las sales pueden irritar heridas abiertas y resecar alguna piel, y como exfoliantes las sales ofrecen una libertad limitada en la formulación, ya que no son compatibles con todos los sistemas cosméticos, llegando a ser algunas fórmulas totalmente incompatibles con ellas, puesto que las van a disolver. Entonces es importante saber que las sales las vamos a utilizar sobre todo en sistemas donde trabajamos con aceites. Ahora bien, el azúcar es quizá uno de los más comunes, de los elementos más comunes o de las partículas que más solemos utilizar en cuanto a su apariencia, propiedades de exfoliación, hidratación, accesibilidad. Podemos tener algunos exfoliantes como el azúcar morena, blanco, azúcar de coco, azúcar de palma. Tienen un riesgo muy bajo de contaminación microbiana, sobre todo cuando los usamos en una base aceitosa, ya que llegamos a formulaciones que son anhidras. Y otros factores de riesgo es que pueden ser sensibles a la humedad, ya que los azúcares pueden dar una sensación pegajosa y ofrecer una libertad limitada en la formulación. Eso tiene que ver con las características que presentan el azúcar como tal, de disolución, y nuevamente no son tan indicadas en fórmulas que tienen exceso de glicoles y exceso de agua, porque tienden a disolverse, y si se disuelve el material y no queda en una dispersión, este material pues no va a hacer su efecto exfoliante. También, como vimos, las semillas son muy socorridas, muy utilizadas dentro de la cosmética natural, entre ellas las semillas de fresa, amapola, rosa mosqueta, uva, aceituna, arándano, loto, y esas se van a utilizar también como partículas en suspensión que pueden tener acciones exfoliantes. Estas proporcionan un nivel bajo a medio de exfoliación en la piel, tienen una forma irregular, tienen una gran área de superficie en relación al volumen y los bordes rugosos, tienen también una propensión a la oxidación, son altamente vulnerables a la degradación microbiana, y otros factores que ofrecen o factores positivos es que van a ofrecer coloración y aroma natural. También van a darle una apariencia muy bonita o terminado muy bonito a tus preparaciones cosméticas. Sin embargo, puede cambiar el color de la formulación si es un momento en el que la misma semilla va a transferir color a tu formulación, y también al ser naturales pueden llegar a presentar un riesgo de alergias para el usuario. Hay que tener siempre en cuenta los pros y los contras de utilizar diferentes materiales dentro de nuestros productos, y obviamente la cantidad de semilla que utilicemos, que por lo general un exfoliante va de un 0.5 hasta un 15%, en semillas nosotros vamos a estar regulando, ya que son partículas mucho más grandes. Entonces, además de una apariencia, vamos a lograr un efecto de exfoliación ligero. Y vamos a ver nuevamente a nuestro proveedor. En este caso, para granos y para cáscaras tenemos diferentes tamaños de partícula. Por ejemplo, algunos granos, por ejemplo este de argán y de oliva, vamos a tenerlo desde las 200 micras, el de coco,
y vamos a ver que son muy estables en formulaciones base agua, base gel, y algunos de ellos van a tener sellos, por ejemplo los bio, como este de almendras, argán, etcétera. Y esto recuerden que es no todos, sino que esto depende del proveedor. En este caso, este catálogo lo estamos revisando de un proveedor que da ese tipo de soluciones para el mercado americano. Ahora, en cuanto a las semillas, podemos encontrar diferentes semillas. Algunas de ellas han sido tratadas, han sido seleccionadas para ser semiesféricas y también porque les van a dar un efecto decorativo a la formulación. Y como vimos, las semillas son mucho más grandes y las vamos a tener de las 1000 a las 2000 micras y van a ser muy estables en los sistemas que son de geles. Entonces, aquí es donde más van a brillar, pero también se pueden usar en formulaciones anhidras, donde podemos utilizarlas de manera adecuada. En cuanto a plantas y especies, podemos tener diferentes plantas en polvo, por ejemplo el jengibre, el café, el chocolate o la cocoa, el bambú, el lemongrass, loto, el arroz y la rosa gálica. Y de estos vamos a tener diferentes tamaños también de partículas, también son compatibles con las matrices de cosméticos base agua y pueden funcionarnos dentro de ellos. Algunos de ellos, por ejemplo, lemongrass, loto, arroz, estos van a ser preferibles en sistemas que son base aceite. Entonces va a depender mucho de nuestro proveedor y de las instrucciones que nos den de acuerdo a nuestro material. Los abrasivos solubles en agua como el azúcar morena o refinada y la sal son generalmente utilizados en formulaciones no acuosas. La sal, en cambio, puede ser un poco más agresiva que el azúcar en algunas formulaciones. Por ejemplo, para labios es preferible utilizar azúcar. Los scrubs elaborados a base de sal son recomendados para la piel del rostro, por ejemplo, cuando son sal fina y siempre alejados de los ojos. Es muy interesante que el uso de los scrubs con sal tiene que ser muy bien regulado y en mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta preparar scrubs con sal dentro del área facial, me gustan más para el área corporal. Estos abrasivos se suelen utilizar suspendidos en diferentes aceites portadores. En los scrubs a base de sal, además de cloruro de sodio, se puede utilizar cloruro de magnesio, de calcio y de potasio, y también se suelen utilizar las sales de mal muerto. ¿Qué rango pueden tener de tamaño estos scrubs? Bueno, pues estos de sal van desde las 150 hasta las 800 micras. ¿Y qué materiales se pueden utilizar dentro de ese tipo de exfoliantes? Que son anhidros, aceites esenciales, ésteres, aceites minerales, siliconas y se pueden llegar a utilizar algunos glicoles. Como vimos, también existen una gran cantidad de cosméticos, sobre todo para el área de spa y demás, que son los exfoliantes acuosos. Y estos en general tienen formas cosméticas como base, que son geles, cremas, pastas o lociones muy densas. Las fórmulas tipo pasta, por ejemplo, esos exfoliantes acuosos, están basadas principalmente en mezclas de ácido esteárico y estearato de sodio, los cuales suspenden las partículas abrasivas. Las fórmulas en base gel suelen contener tensoactivos o mezclas de ellos, y es muy importante que existen aquellas microesferas o microperlas que están destinadas solamente a trabajar en productos que se lavan, lavables o tensoactivos. Y estos son muy interesantes porque son partículas que van a tener doble función, humectación, pueden llevar algunas vitaminas y también pueden ser para exfoliar. Las emulsiones utilizadas suelen ser emulsiones limpiadoras, las cuales son capaces de suspender las partículas, y también es importante que algunos de los más comunes de esos exfoliantes acuosos suelen ser los basados en perlas de polietileno, que ya vimos que son microplásticos, piedra pómez, polvo nylon, polipropileno, perlas de celulosa, entre otros. Las cáscaras de nueces, semillas, almendras, jojoba, fibras naturales como la lufa y algunas cáscaras como de los cítricos, entre otras, también se pueden utilizar en este tipo de materiales. Y bien, vamos a llegar entonces a las consideraciones finales de este tema. Como vimos, la exfoliación es un proceso que es muy importante dentro de la cosmética porque va a dar lugar a una gran variedad de cosméticos. Estos cosméticos están basados en reforzar un proceso que ocurre de manera natural dentro de la piel, y esto va a llevar a tener una piel mucho más suave. Debemos tener cuidado en no caer en la sobreexfoliación. Esto lo vamos a hacer consultando con nuestro dermatólogo, conociendo nuestro producto, cuando somos fabricantes, haciendo las pruebas de acuerdo al tipo de piel y al tipo de concentración de perla y matriz cosmética. Y también tenemos que tener cuidado como consumidores en no ejercer este proceso de sobreexfoliación, porque podemos llevar a lastimar nuestra piel. También, como tip de formulación, puedes combinar diferentes sistemas suspensores o distintos tipos de goma para crear un sistema suspensor mucho más efectivo. Como consideraciones adicionales, es importante tener en cuenta como formulador la solubilidad de tu exfoliante o tu partícula exfoliante para evitar que pierda el color, se deforme, se solubilice o pueda perder su estabilidad.
También el punto de fusión de esta, porque hay formulaciones que al hacerse en caliente pueden derretir a nuestra partícula exfoliante. Número 3, el color y el olor, que sean estables y que no se transfiere ese color a la matriz cosmética. Y 4, tener en cuenta que algunos materiales pueden ser propensos al ataque por algunos ácidos y esto puede decolorarlos. Por lo tanto, es muy importante hacer tus pruebas de estabilidad cosmética al momento de elaborar estos sistemas exfoliantes. Y bien, espero que este tema te haya resultado interesante. Recuerda que contamos con una gran variedad de cursos, talleres y nuestro libro dentro de nuestro canal de DIY Nature MX. Visita nuestras redes sociales, no te olvides de apoyarnos, compartir estos videos si te gustaron, apóyanos dando like a este video si quieres que sigamos subiendo contenido de este tipo y muchos más masterclass para todos ustedes. Mi nombre es Laura Escobedo, soy química del área cosmética y nos vemos en la siguiente.